Entonces, hay una parte de nosotros que está desarrollada, ¿sí? Y hay otra parte, el otro día en el programa de Abundancia, que participa la Giovanna, un programa que estamos haciendo que se llama Abundancia, Gratitud y Dinero, una compañera ponía el ejemplo, que había dado yo, ¿no? De que en algún momento de la vida, sobre todo en nuestra infancia, eh, alguien nos dijo o nos mostraron, o la atmósfera familiar nos dijo que la mano izquierda estaba mal, ¿no? Entonces aprendimos a guardar la mano izquierda y solamente ocupamos la mano derecha y desarrollamos las habilidades de la mano derecha, ¿sí? Pero cuando somos adultos, el mundo o nos pasan situaciones que nos exigen que saquemos la mano izquierda, pero como no la tenemos desarrollada, esta mano, pum, sale y pega muy fuerte, o agarra y se le cae, o es muy débil, ¿no? Entonces, como que sentimos que no nos funciona, entonces la mano derecha le dice, ay, eres mala, eres tonta, ¿no? No sirves. Y hoy otra vez la mano se va para adentro, ¿sí? Y eso pasa con nuestro carácter y nuestra personalidad. Eso pasa que en esta forma tenemos diferentes maneras de llamar a eso que está desarrollado en nosotros y que con lo que contactamos el mundo, que tiene que ver con la identidad, con el ego, con la neurosis o el carácter. ¿Sí? Desde este punto de vista, son los mismos entramados de mecanismos de defensa psíquicos. ¿Sí? Que no solamente cuando digo psíquicos, me refiero a todo el cuerpo, ¿no? Porque la situación no está en el ámbito cognitivo, sino está en un ámbito orgánico, organísmico, que se le llama desde la perspectiva de totalidad de la psicoterapia y esta, ¿no? Entonces, el proceso terapéutico o el proceso educativo, ¿sí? Que también es un proceso de desarrollo personal, pasa por involucrar todo el cuerpo, ¿sí? Desde la perspectiva de Claudio Naranjo, tenemos tres centros, ¿sí? Tenemos el centro intelectual, el centro emocional y el centro instintivo creativo, ¿sí? Cada uno representa también una metáfora del padre, de la madre y del niño, niña interior, ¿sí? Uno de ellos, la mayoría de las veces, está más desarrollado, ¿sí? Ese es el que nos sirve y el que nos funciona y el que nos permite identificarnos con ciertas cosas, ¿sí? Para eso también sirvió el juicio, ¿no? Que es lo que vamos a estar hablando hoy día. Que el juicio, la crítica, la exigencia, el deber ser, es uno de los pilares fundamentales para separarnos del mundo, ¿sí? Para decir, a mí me gusta esto, o yo no soy tal cosa, o yo no quiero, ¿sí? El juicio nos permite como separar, discriminar, ¿sí? Lo que ocurre que en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Ese juicio y esa crítica y esa exigencia se nos comienza a devolver, ¿sí? Y ahí a todos nos pasaron cosas con eso, ¿sí? Entonces, dentro de la perspectiva metafórica también que podemos encontrar en la Gestalt, en las constelaciones, en las perspectivas más sistémicas, observamos a esta voz interna enjuiciadora como un personaje interior, ¿sí? ¿Me estoy dando a comprender? Sí, ok. Porque ya comencé, ¿no? Que de repente comienzo y me lanzo nomás como que no aviso que voy a comenzar, ¿sí? Eh, entonces, doy la bienvenida también a, no sé, es G. Castro, a Claudio Orellana y a la Gabriela Torres. Bienvenidas, si pueden abrir sus cámaras, mucho mejor para yo saber que están presentes, ¿sí? Eh, entonces, lo que vamos a hacer hoy día, ¿sí? Va a ser esto que les comentaba, voy a resumir un poquito para la gente que llevo, ¿no? Vamos a ir comprendiendo de qué se trata vamos a estar reunidos más o menos una horita, un poquito más posiblemente, ¿ya? Vamos a ir comprendiendo de qué se trata el curso, ¿sí? Que viene ahora el 12, que comienza la próxima semana, ¿sí? Y que si están interesados se pueden comunicar con la Denise o pueden dejar sus números telefónicos ahí o en el grupo también están, ¿sí? O dejan su número telefónico en el chat y la Denise se comunica y les manda el brochure, el PDF con toda la información del curso, los costos y las fechas, ¿no? La idea es que nos mantengamos todos los días jueves por 3 meses, ¿sí? Adentrándonos primero, en el primer módulo, en la perspectiva de campo.
¿sí? En la perspectiva de sistemas, en la perspectiva relacional, que involucra no solamente la relación que tenemos con el mundo y sobre todo esas relaciones que nos han costado o que nos han dejado resonando o que nos cuestan en estos momentos, ¿sí? Y ahí cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Una de las cosas que más nos aprietan el zapato a los adultos en la pareja, que es el dinero, ¿sí? Son las situaciones con los pares, ¿no? Y también con los papás, con los hijos, ¿no? Bueno, todo. La economía, el mundo, ¿no? Eh, Porque ahí aparecen nuestros síntomas, ¿no? Lo que más nos incomoda, ¿no? Para algunos, por ejemplo, tiene mucho que ver con ser, por ejemplo, antes de entrar acá al webinar, estaba con una consultante, hicimos una técnica de la Gestalt, ¿no? Que es la silla caliente, donde hablamos con diferentes partes de nosotros, ¿sí? Y ella representa las dos partes, y nos dimos cuenta que juega todo el día o la mayoría del tiempo como a la niña buena, ¿no? Que es uno de los personajes que vamos viendo. Y esa niña buena se sostiene profundamente con el juicio, ¿no? O sea, no puedes comportarte de mala manera, ¿sí? No puedes enojarte, no puedes decirle algo feo a alguien, ¿no? Entonces, en su vida lo que ocurre es que tiene dificultades con las parejas y se encuentra parejas que traspasan límites de violencia, ¿no? Porque ella está todo el día sonriendo y queriendo ser la niña buena, ¿no? Pero así como resumido se lo estoy contando, para ir dando ejemplos, ¿sí? Entonces, la idea no es dejar de ser la niña buena, ¿no? Cuando empezamos a trabajar de esta manera, porque no es negar el que somos, ¿no? Sino es ampliar el abanico de posibilidades, ¿cierto? Y a ese abanico de la posibilidad de lo que buscamos, hay un concepto que a mí me gusta mucho de la psicoterapia gestal, que es el ajuste creativo, ¿no? O sea, para poder desarrollarnos, no es necesario dejar de ser de quienes somos, sino es desarrollar aquella parte de nosotros que ha estado más en la oscuridad o en la inconsciencia o reprimida o como le queramos llamar, o la mano izquierda que ha estado muy atrás y ahora cuando sale, boom, sale de mala manera porque no la conocemos tan bien, no nos conocemos tan profundamente. ¿Sí? Cuando empezamos a hacer este ejercicio, a traer la mano izquierda de mejor manera, ¿no? O estos rasgos de nosotros que han estado reprimidos por juicios o por lealtades o por, bueno, mecanismos de defensa, ¿no? Eh, Empezamos a encontrar maneras más creativas, ¿sí? De afrontar las situaciones de la vida, ¿no? Y recuperamos energía además, porque el estar dejando la mano izquierda atrás, ¿sí? Requiere mucha energía, requiere mucha energía psíquica corporal que de cierta manera estamos acostumbrados a hacer eso, ¿sí? Porque nuestra identidad o nuestro ego, carácter, neurosis, fue nuestro primer ajuste creativo en nuestra infancia, ¿sí? O sea, nosotros nacimos en la familia X y esa familia X tenía sus valores, tenía su cultura, tenía sus no y tenía sus sí, ¿no? Y el niño o niña que fuimos se adaptó a ese fluir de locuras y de luces que habían en nuestra infancia, ¿sí? Y ahí se creó, junto con el temperamento, ¿sí? Porque todo viene también de la panza de la mamá, ¿no? Ahora, hay estudios que hablan sobre eso, ¿no? Sobre que nuestra forma de ser en el mundo ya se comienzan a crear dependiendo del contexto, dependiendo de los miedos, de las angustias, de los cuidados que haya tenido mamá. Y para eso siempre yo recomiendo, si quieren saber más de eso, les recomiendo el libro de una profesora mía que se llama Evania Reicher, ¿sí? Que tiene un libro muy bueno que se llama La infancia, la edad sagrada, ¿no? Ahí ese ya es un libro más de terapia corporal que también lo vemos en el curso, ¿no? Entonces, ¿por qué repetimos patrones? Así se llama el webinar, ¿no? Cuando les comparto esto, ¿qué les viene? ¿Qué respuesta darían a una pregunta así? Pero antes, primero, tenemos que darnos cuenta cuáles son los patrones que repetimos, ¿no? Hola, Gabriela, ahí te veo. Bienvenida. Entonces, le hago
la sugerencia de que anoten, ¿no? ¿Cuáles son los patrones que repito? Honestamente, ¿sí? Ahí está la Ginny Castro también, la veo que está ahí en Estados Unidos, en el puente colgante. Hola, bienvenida. Eh, honestamente, ¿cuáles son los patrones que repetimos? ¿A dónde? Ahí en el curso que hicimos con la Sole, me acuerdo que trabajamos también con la rueda de la vida en ese curso. Posiblemente también lo vamos a trabajar en este otro, en el que viene, ¿no? Entonces la rueda de la vida nos muestra como una torta, un círculo, como una torta, ¿no? Y cada trozo de la torta representa un aspecto de la vida adulta, ¿no? Entonces está el aspecto social, está el aspecto de pareja y sexual, está el aspecto económico, laboral, está el aspecto familiar, ¿sí? Entonces, ¿en dónde yo puedo ver en este nivel de conciencia que tengo el día de hoy, ¿cierto? Me aprieta más el zapato, ¿dónde se repite este otra vez, ¿no? Si yo lo anoto. Entonces, cuando empezamos eh, como yo soy, vengo de la escuela de la Gestalt, ¿no? Siempre me dan ganas de hacer experiencias, ¿no? Porque se aprende experimentando, no se aprende teóricamente, ¿sí? O por lo menos por eso a mí me gustó tanto la Gestalt, porque cuando yo era alumno de enseñanza básica o media, era pésimo, ¿no? Porque no me gustaba, porque tenía que estar sentado mirando adelante a alguien que me hablaba, igual que la universidad, y era como, ¡ay, señor, me quiero ir! ¿No? Eh, pero cuando encontré la Gestalt, ¿no? Me di cuenta que hay una forma diferente de aprender, ¿no? Que es a través de la práctica, a través de la experiencia, ¿sí? Porque la mano izquierda aprende a tomar la vela de buena manera, ¿sí? Experimentando, arriesgando, ¿sí? No aprende dejándola atrás y pensando en cómo hacerlo, ¿no? Aprendimos a caminar practicando, aprendimos los números practicando, aprendimos a escribir y hablar practicando, aprendimos a andar en bicicleta practicando, ¿sí? Aprendimos a andar en patines, aprendimos nuestras formas de ser en el mundo, la aprendimos practicando, ¿sí? Y el curso o este tipo de perspectiva educacional, experiencial, terapéutica, de desarrollo, nos impulsa hacia la práctica, ¿sí? Y sobre todo es hacia la práctica de la atención, ¿no? De la atención plena, ¿sí? Porque es ahí en la atención plena que también es como un pequeño como trance, ¿no? Es donde aparece lo que podemos trabajar realmente, lo que está atrasito, ¿no? De lo que mostramos al mundo, ¿sí? Y poder observar cómo se sostiene esto, desde dónde se sostiene esto que estoy mostrando al mundo, ¿sí? Lo paradójico, que es lo que ocupa también la Gestalt y las constelaciones, ¿no? Es la teoría paradojal del cambio, ¿sí? La teoría paradojal del cambio nos dice, cambiamos cuando nos aceptamos, así, tal como somos, que es un proceso, ¿no? De poder aceptar a la mano izquierda, que ha estado muy escondida atrás, ¿sí? Porque no, cada uno tiene su cuento, ¿no? Cada uno se cuenta el cuento, ¿sí? Entonces, tenemos patrones, ¿sí? ¿Anotaron patrones? ¿Sí? 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 Ok. Entonces, si estuviéramos en el curso, por ejemplo, yo le pediría, elija un patrón, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y represéntalo con todo el cuerpo. Esa sería una opción, ¿sí?
Elige un patrón y represéntalo con todo el cuerpo. O sea, es darle como traerlo a la presencia y a la conciencia. Yo tenía Alain Viñuol, fue un profesor mío francés de teatro terapéutico, ¿no? Él fue discípulo de Claudio Naranjo. Y él nos decía que nuestros demonios interiores o nuestros fantasmas internos, como él venía del teatro, él es un clown, ¿no? Eh, Se esconden abajo del escenario, ¿no? Cada uno tiene sus escenarios, ¿no? En el trabajo, con la pareja, vamos cambiando de formas dependiendo de con quién nos vamos relacionando, ¿no? No somos uno solo, ojalá pudiéramos ser infinito para poder responder de maneras creativas a las circunstancias de la vida, ¿no? Entonces nos decía que cuando traemos a la luz a estos demonios que se esconden debajo del escenario, porque los demonios están abajito del escenario y te ven que estás actuando arriba y de repente aparecen y te hacen una jugada, ¿no? Y tú quedas así como, ¡ay! Otra vez me pasó lo mismo, ¿sí? Porque no te diste cuenta, ¿sí? Entonces, la idea del trabajo, cuando te pido, por ejemplo, ¿cómo sería si trajeras a este patrón repetitivo, ¿sí? Al presente, ¿no? A tu cuerpo, a tu respiración, ¿sí? A tu tono de voz, ¿no? ¿Cómo, cómo sería en ti, ¿no? O sea, puedo ser así, ¿no? Porque de repente soy un poco brusco, un poco, ¿sí? Un poco ogro para mis cosas. Entonces cuando lo traemos a presencia, ¿sí? El hecho de poder percatarme del cuerpo, de la respiración, de cómo se mueve, ¿sí? Me permite un mayor autoconocimiento. El autoconocimiento es una de las bases para la recuperación, con lo que lo dice el Bender Van der Kolk en su libro El cuerpo lleva la cuenta, ¿sí? Dice que el autoconocimiento es uno de los grandes pilares para la recuperación del trauma, ¿sí? Para la recuperación de la herida interior, ¿sí? Nuestra forma de ser en el mundo, o estos patrones que estamos como comprendiendo, se crearon a través de una herida, ¿sí? Una herida vincular, ¿no? Una vida porque nosotros somos porque existe un otro, ¿no? Nuestra forma de ser se creó en el mundo por otros, ¿no? En la mirada del otro, ¿sí? En el vínculo con otro, ¿sí? Entonces, el Wendell Danzel-Koch en su libro en su libro El cuerpo lleva la cuenta, nombra el autoconocimiento como uno de los grandes pilares para la recuperación del trauma o de la herida de la infancia, o de los traumas que hemos tenido en la vida, ¿sí? Hola Silvia Ríos, bienvenida. No sé si me escuchas. Bueno. Entonces, y ahí ya me metí un poquito más con esto del vínculo, ¿no? Eh, pero ¿por qué se repiten estos patrones? Cuando ya, ¿cuál es el patrón? ¿O cuáles son los patrones? ¿Sí? Cada patrón posiblemente tiene una creencia o creencias, ¿no? Porque esto es todo un entramado, ¿no? El Claudio Naranjo, en su perspectiva del enneagrama de la personalidad humana, que es un gran mapa de autoconocimiento, ¿sí? Plantea, plantea dos conceptos importantes, ¿sí? Para que esto se sostenga, ¿sí? Cuando hago así, me refiero a que es un entramado, como que fueran, bueno, en realidad estoy hablando del sistema nervioso, ¿no? Ahí está. El sistema nervioso está tomado, está anudado, ¿cierto? Con ciertas perspectivas de la realidad. El Claudio Naranjo la llama la fijación cognitiva, que son las creencias que tenemos de cómo interpretamos el mundo y cómo nos interpretamos nosotros mismos en el mundo, ¿sí? Porque esta frase me gusta, no vemos las cosas como son, sino como somos, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tiene un filtro para interpretar el mundo. No vemos el mundo realmente como es, lo vemos a través de un filtro, ¿sí? Y ese filtro está en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro organismo perceptual, ¿sí? En toda la piel.
y por lo tanto también en otro sistema cognitivo. ¿Sí? Entonces, las fijaciones cognitivas son también, Naranjo la llama ideas locas, ¿sí? Pero esas ideas locas también son parte de lo que plantea Ellis, ¿no? Que le llama ideas irracionales, ¿sí? En el coaching se le llama creencias limitantes, ¿no? Pero todo al final redunda en lo mismo, que es las grandes generalizaciones que tenemos del mundo, ¿no? Esta consultante que les comentaba anteriormente, cuando estábamos haciendo este ejercicio de la silla caliente, donde se sienta en una, se sienta en la otra, ¿no? Y va representando los personajes, de repente dice, es que tengo que ser simpática para el mundo, ¿sí? Y esa es una gran, ¡pum! Es una gran idea loca, ¿no? Perdón, ¿qué dice que justo se cortó? Dijo, es que tengo que ser simpática para el mundo, Ya, ¿sí? vale, gracias. Entonces esa es una gran generalización, ¿sí? Es una, y es algo muy bonito, ¿sí? Pero es muy limitante también, ¿sí? Porque si tienes que ser simpática para el mundo, ¿sí? ¿Cómo vas a poner límites? ¿Cómo te vas a enojar cuando te tienes que enojar? ¿Sí? ¿Cómo le vas a decir que no al otro cuando te violenta? En el tema de la pareja le pasó a ella, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo vas a conectar con lo que tú quieres y poderlo decir en el mundo si tienes que ser simpática por el mundo? Y si tienes que ser simpática por el mundo, más abajito venía la idea, es que yo no tengo que molestar, ¿sí? Eso era un poquito más profundo, ¿sí? Entonces me quedo callada y no digo nada y sonrío, ¿sí? Evidentemente, eso es una defensa, ¿sí? Una defensa hacia lo que, como lo dice el Joan Garriga, hacia el desamor, hacia el dolor del desamor, ¿no? Es una defensa creada porque el mundo en sí, en general, ¿sí? Nuestro primer mundo son los padres, papá y mamá, ¿no? Ahí ya nos ponemos más en el tema transgeneración, ¿sí? Pero lo importante de esa frase, ¿sí? Y de los patrones, ¿sí? Que están en nuestro sistema nervioso, que se crea ahí la herida, por eso es tan difícil cambiarlo, porque no está acá en la cabeza, yo lo comprendo. Yo sé que no tengo que hacer eso, yo sé, lo sé, lo sé, pero hay algo en mí que y me meto. Y cuando me doy cuenta, ya es tarde. ¿Sí? ¿Por qué? Y aquí ya hablamos un poquito de lo que plantea el Peter Lavin en su libro, que son los libros que vamos ocupando en el curso, ¿no? Que en su libro Curar el Trauma, ¿sí? El Peter Lavin plantea que nuestras heridas que están en el sistema nervioso, ¿sí? Hacen de todo para ser vistas, para que las podamos volver a tocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estoy hablando de Gestalt, ¿no? En Gestalt se le llama a eso mismo que plantea Lavín, se le llama experiencias inconclusas, ¿no? O sea, el sistema nervioso queda dañado por el vínculo, sobre todo por los vínculos primarios y por las situaciones que pasan en nuestra infancia y adolescencia, sobre todo, porque ahí el sistema nervioso, desde la panza de la mamá hasta más o menos eh, los 8 años, 7, 8 años, el sistema nervioso aún se está desarrollando, ¿sí? Según la Vania Reicher en sus estudios, ella dice que nacemos con el 25% del sistema nervioso desarrollado, solo con el 25%, ¿sí? Todo el resto del sistema nervioso se desarrolla a través del vínculo, a través de la mirada, ojalá amorosa del mundo, ojalá respetuosa, ojalá contenedora, ¿sí? Eh, Posiblemente la mayoría de nosotros, en la edad que tenemos ahora, no fue así, ¿no? No hubo crianza respetuosa, ¿sí? Entonces, eh, esa inconsciencia en lo que plantean estas teorías, ¿no? Eh, Se le llama ignorancia, ¿no? Ignorancia psíquica y emocional de la gente que nos crió. Y también nosotros somos ignorantes porque igual nos vamos a equivocar, ¿sí? Eh,
es una ignorancia de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, esa ignorancia provoca el dolor, y el dolor y el ser humano tiende hacia el placer, ¿no? Entonces, como tendemos hacia el placer, dejamos el dolor, la mano izquierda, la dejamos boom, escondida, ¿no? Pero eso que dejamos escondido, la conciencia, ¿cierto? Ahí ya nos metemos en la psicología de la Gestalt, ¿no? La conciencia tiende al cierre, cierra las cosas. Así funcionamos, cerramos, intentamos cerrar. Hay cosas que son más simples cerrar, ¿no? Porque nos intentamos, como somos organismos vivos, y ahí metemos el concepto de autorregulación organísmica. Todo organismo vivo tiende hacia la autorregulación para poder vivir, ¿no? Y el pulso del ser humano, como todo organismo vivo del planeta, es hacia la vida, ¿sí? Eh, y ahí comenzamos los procesos de cerrar situaciones. Quiero ir al baño, voy al baño, cierro. Me da sed, voy a tomar agua, cierro. Tengo hambre, voy a comer, cierro. ¿Sí? Pero los procesos psíquicos emocionales son más difíciles de cerrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando niño, ¿sí? No, que los niños no hablan. Quédese callado usted, chico. Así me decían, quédese callado usted, chico. Y me quedaba adentro, ¿no? O quería hablar sobre algún tema importante para mí y no se podía porque la atmósfera familiar no lo permitía, por la violencia, etcétera, ¿no? Entonces, quedamos con cosas inconclusas y esas cosas inconclusas que están en el sistema nervioso y que generan síntomas, el sobrepensar, la autocrítica, la depresión, la ansiedad, el automaltrato, ¿no? La desconfianza, la tendencia hacia la dependencia de que el otro me vea o que el otro me sostenga, etcétera. Hay un sin fin de situaciones sintomáticas, ¿no? Se generan a través de que hay situaciones que están inconclusas o que la herida de la infancia o trauma, ¿cierto? Intenta volver a aparecer y intenta volver a aparecer en el vínculo, sobre todo en los vínculos que son íntimos, ¿no? Porque es ahí donde aparece. Es ahí donde nos mostramos un poquito, donde la mano izquierda aparece un poquito más, ¿sí? Y también la del otro, claro, ¿no? Porque no, es compartido, ¿no? Entonces, estos patrones, ¿por qué es tan difícil cambiarlos o por qué se repiten? Porque no están acá, no están en el pensamiento, ¿sí? Yo lo puedo comprender, pero me sigue pasando, porque no es algo de comprensión cognitiva solamente, sino es algo del cuerpo, de la experimentación, ¿sí? De la experiencia que está, eh, cuando hago así, me viene la palabra sumergir, pero no es sumergir, impregnado eso. De la experiencia que está impregnada en nuestro cuerpo, en nuestra piel, en nuestra célula. Hola Carmen, bienvenida. ¿Sí? Hola. Eh, entonces, por eso es tan difícil flexibilizar el sistema nervioso para accionar de otra manera o para no pisar ese palito que se pisa en este patrón que vamos a repetir. ¿Sí? Y una de las grandes pilares de eso es el juicio. Es el juicio en la exigencia, aquí anoté algunos conceptos, juicio, la crítica, la culpa, la vergüenza y el deber ser. ¿Sí? Esos son pilares importantes dentro de nuestra estructura egoica o neurótica. Todos somos neuróticos, ¿sí? Porque estamos en un mundo muy loco, ¿no? Entonces, como dice Krishnamurti, no, eso lo dijo, sí, que como que hay que estar bien loco para adaptarse a un mundo como en el que estamos, ¿no? Y la mayoría de nosotros intenta adaptar al mundo en el que estamos, ¿sí? Estamos presenciando en vivo y en directo la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Con Gaza, con Palestina, con toda esa cosa que está pasando allá, ¿no?
eh, y es como que fuera normal, ¿sí? O sea, estamos muy acostumbrados a la violencia. Porque también hay mucha violencia interior, ¿no? Eso es un reflejo de la violencia interior que hay en cada uno de nosotros, ¿sí? Si lo queremos tomar así. Yo digo nomás, ¿no? Ok, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna consulta con respecto a lo que vamos conversando para poder irlo haciendo un poquito más compartido? ¿En qué se diferencia del otro curso? Ah, ya, gracias Pablo. Eh, bueno, son 3 módulos también en este curso, ¿cierto? Cada módulo tiene 4 clases, son 3 meses. Y vamos a interiorizarnos mucho más en la perspectiva de campo, en el primer módulo, por ejemplo. ¿Sí? Ahí hay una diferencia bien grande. ¿Sí? Vamos a comprender cómo la perspectiva de campo nos permite eh, tomar lo que ocurre en el momento para poder intervenir a alguien, si somos terapeutas, por ejemplo, o cómo me afecta lo que ocurre a mi alrededor y cómo yo afecto también a lo que ocurre a mi alrededor, ¿sí? Y cómo ese darme cuenta, cómo esa capacidad que tenemos de autoobservarnos, ¿sí? Puede generar un cambio, ¿no? Pero esta autoobservación no solamente individual, sino es la autoobservación en el contexto y la situación donde me ocurre el, el, la tomada, ¿no? En neurociencia se le llama rapto neuronal. Yo hago así porque el sistema nervioso se aprieta, ¿no? Por eso se nos obnubila la conciencia cuando pisamos esos palitos de los patrones que se repiten, ¿no? Como que, boom, nos cerráramos, ¿no? Hasta que generamos cierta conducta o volvemos a repetir, ¿cierto? Y otra vez estamos en esa posición vincular, relacional, ¿sí? Entonces, el primer módulo vamos a ir hacia la comprensión de la teoría de campo, de la teoría de sistemas, lo que plantea la psicoterapia gestal, lo que plantea las constelaciones, pero desde la práctica, ¿no? Y ahí cada uno va a ir a explorar, ¿sí? Con sus propias temáticas. Entonces, vamos a aprender la teoría a través de la práctica, ¿sí? Sobre todo de experiencias sistémicas de reparación que se sostienen a través de las teorías, la Gestalt, de las constelaciones, pero también le ponemos esto del mindfulness que nos da la teoría más neurocientífica, ¿sí? Y de lo que plantea el Vincent van der Kolk y de lo que plantea Peter Levine, que de cierta manera es como lo mismo, pero desde otro punto de vista, que ellos hablan del sistema nervioso y acá hablamos de patrones desde la perspectiva más sistémica, patrones repetitivos, lealtades familiares, a quién estoy honrando con este patrón. Esa es una buena pregunta. Observa tus patrones que escribiste y anota la pregunta al ladito. ¿A quién estoy honrando con este patrón? ¿A quién le brindo honores cuando yo, boom, vuelvo a pisar ahí? Cuando me vuelvo a meter en esa relación, ¿no? O cuando vuelvo a hacer lo mismo, o cuando vuelvo a, a volverme adicto, adicta a ciertas emociones, ¿sí? ¿A, a quién estoy honrando? ¿Sí? ¿A quién me parezco? ¿Sí? Yo, por ejemplo, no conocí a mi papá, ¿no? Hasta los 23 años, ¿sí? Esa es una temática mía, ¿no? Y cuando lo conocí y él me contó su vida, yo dije, chucha, ¿cómo es posible que esté haciendo lo mismo que él y ni siquiera lo conocí? ¿Sí? Es así de fuerte. Ujú. Es así de fuerte el temperamento que viene con nosotros y el, el, el tirón que te tiene atrapado el árbol genealógico. ¿Sí? Entonces, ¿a quién honramos con esto? ¿A quién honras con este patrón? ¿Sí? ¿A quién de tu familia?
a tus abuelos, a tus tíos, a tu papá, a tu mamá. ¿A quién te pareces cuando entras ahí? ¿Sí? Porque ahí aparece un personaje. ¿En qué te conviertes? ¿Sí? Ana, Daniel, sí, ¡ay, qué fuerte! Identificado totalmente. El tema es que al tiro me fui como a mis hijos, como que lata que ellos me honran a mí con sus patrones, pero es inevitable, creo. Eneida. Nada que hacer, Sí, sí. sí. Sí, es que sí se puede hacer algo. Mm. Podemos reparar. Siempre podemos reparar. Cuando empezamos a darnos cuenta, ¿sí? Podemos reparar. ¿Sí? O Cuando sea, empezamos nosotros como padres a visualizar esos patrones en nuestros niños, claro. y en Sí, de nosotros hecho mismos. sí. Mm. ¿Sí? Porque es ahí donde podemos reparar. Primero nosotros, darnos, puta que la estoy cagando. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí reparar en nosotros para poder, boom, reparar afuera. Y poder decir, por ejemplo, bueno, me estoy equivocando y lo lamento. O sea, ¿no? Soy humana. Mientras más humanos podamos ser con Y nuestros ese es hijos, el ejemplo que es más queremos fácil. que se replique de generación en De generación, que generación ellos en también generación. puedan reparar con sus hijos y así, entendiendo que no Ya, somos perfectos para nada. Sí. y somos Ujú. muy humanos. ¿Sí? Pero eso es el trabajo, Gracias. ¿no? Porque el trabajo, como me decía el Pepe, que es un profe de la escuela allá de la Gestal, que fue uno de mis primeros terapeutas, nos decía, él hablaba así porque era un hombre gordo, grande, que ocupa moletas, así. Él decía, el trabajo que estamos haciendo es para convertirnos en abuelos que les cuenten historias bonitas a los nietos, ¿no? Y que no seamos unos abuelos amargados, ¿sí? Él decía, eso es uno de los objetivos de la terapia, convertirnos en abuelos que le puedan contar a los niños y niñas historias bonitas de la vida y no una historia amargada, porque vivimos la vida que queríamos vivir y no la que nos obligaron a vivir, dentro de los mandatos y los patrones que tenemos metidos adentro. ¿Sí? Mientras más podemos ver esos mandatos, mientras más podemos darnos cuenta, más podemos tener la capacidad de autorregular hacia dónde queremos ir y no sentirnos obligados a ciertas cosas que no queremos realmente, y es como que estuviéramos automatizados. ¿Sí? O sea, el proceso de los 3 meses va a ir enfocado a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el juicio, que es el último módulo vamos a comprender primero cómo se mueve esto, de dónde viene, ¿sí? Luego vamos a ir a la práctica. El segundo módulo tiene mucho que ver con el mindfulness, de poder poner atención, ¿no? Y la atención tiene que ver con la capacidad de auto-observarnos, o sea, este es el meollo, el nudo que tenemos cada uno, ¿sí? Y poder, boom, dar un pasito atrás de este nudo, ¿no? Porque si estamos muy pegados al nudo, que es la neurosis, neurosis significa neurona tomada, ¿sí? Porque el sistema nervioso está tomado con la herida y con la defensa. El juicio es una defensa, ¿sí? El juicio aparece primero para distinguirnos del mundo, ¿sí? Pero luego se queda como defensa, ¿sí? Porque posiblemente nuestra crianza tuvo muchos juicios. Los niños no hablan, me decían. ¿Qué se callaron? Los niños no hablan. No, ¿sí? O los niños no lloran, ¿sí? Diferentes tipos de mandatos que quedan, boom, sujetos, y eso, de cierta manera, nos va moldeando, ¿no? Nuestras formas de ser, sumado con el temperamento y sumado con la vivencia intrauterina, ¿no? Porque el primer módulo vamos a ir también a observar nuestra autobiografía psíquica, corporal, emocional, ¿sí? Y la autobiografía parte de la vivencia intrauterina. ¿Cómo fue el contexto que tuvo mamá cuando nosotros estábamos adentro de su guatita? ¿Sí? ¿Cuál es la historia que nos contaron? Contexto, voy a hablar de mí otra vez. 1984, golpe militar en Chile, ¿sí? Concepción del terror, ¿no? Como para una mujer de 20 años, que fue mi mamá, no tuvo los 20, 18, 20 por ahí, eh, era traer a un hijo al mundo en un contexto donde te podían balear o te podían secuestrar en cualquier momento dentro de una familia que era vista como comunista, ¿no? Imagínense el temor, ¿no? ¿Sí?
de la tensión que pudo haber habido a nivel contextual, ¿no? Y todo eso, pum, sopesa bueno, una de las cosas, ¿no? Sopesa en nuestras formas de ser luego, ¿sí? O sea, ¿cuál fue el contexto en el cual vivíamos cuando mamá quedó embarazada de nosotros, ¿sí? Porque de ahí viene, ¿sí? Está el temperamento, que es la genética, que es lo que pone papá, que es lo que pone mamá, ¿cierto? Pero el contexto familiar comienza de lo que está pasando alrededor de la cultura, ¿no? Alrededor de lo que ocurre en la sociedad, en la política, ¿sí? Como dice todo, todo es política, ¿no? ¿Sí? Eso también nos marca internamente en el cuerpo. ¿Por qué nuestro sistema nervioso solo viene con el 25% desarrollado, ¿no? Y todo lo demás se genera a través del vínculo, ¿sí? Entonces, ¿a qué honras con esto? ¿Sí? ¿Cuál es la lealtad que hay ahí? ¿En quién te conviertes cuando entras en ese patrón? ¿Quién eres? ¿Quién estás siendo? Pero no solamente eso es lo importante, sino es cómo sales de ahí y cómo has salido todas estas veces de ahí. ¿Sí? Porque ahí, pum, ponemos la vista en los recursos. Ah, sí, pues yo he entrado ahí un montón de veces, pero sigo vivo, ¿no? ¿Cómo me he sacado? ¿Con quién he contado? ¿Sí? ¿Cuáles han sido mis vínculos importantes que me han visto ahí, me han dicho, oye, tranquilo, vamos, ven, pum, ¿no? ¿Con quién? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esas personas que te han acompañado? ¿Sí? Ujú. Por ejemplo, una consultante abusada y violada por su papá desde muy temprana edad, 6, 7 años. Eh, ella tenía toda esta experiencia de abuso, ¿sí? Pero su, su organismo o su capacidad de poner atención o de disociación fue tan grande que salió primero en la universidad de su carrera, ¿sí? O sea, con honores, la mejor, siempre fue la mejor, pero por abajo el papá la estaba abusando y la estaba violando, ¿sí? Entonces, es así de fuerte la situación, ¿no? ¿Cómo el abuso o la violencia o el traspaso de límites genera un cierto tipo de disociación que a esta persona le permitió ser la mejor de su clase, ser la mejor en la universidad, ¿sí? Pero cómo ese ser la mejor también genera una autoexigencia gigante y un tremendo juicio cuando se equivocan pequeñas cositas, ¿no? Porque en algún momento le sirvió, en algún momento a todos nos sirvió ese mecanismo, el juicio, la crítica, la vergüenza, ¿sí? Para protegerte, ¿sí? Hay la exigencia, pum, porque le permitió ser la mejor y ser reconocida en ese nivel, ¿no? Académico. Pero en estos momentos de su vida, que ya tiene 27 años más o menos, ¿cierto? Sigue siendo la mejor, o sea, pero se equivoca en cualquier cosita y se va al abismo de la depresión, ¿sí? Porque es muy fuerte, ¿sí? Entonces, la idea, y ahí entra otro concepto, es la actualización. ¿Cómo nos actualizamos? ¿Sí? Y la actualización no tiene que ver con el rechazo de nosotros mismos, porque ya no estamos rechazando, eso ya eso está adentro, ¿sí? Sino en cómo amplío la conciencia de mí mismo, y para ampliar la conciencia de mí mismo hay que ir al cuerpo, hay que tomar conciencia del cuerpo. Y la conciencia del cuerpo comienza con la respiración, ¿sí? Porque todo pasa por la respiración. Toda emoción, todo pensamiento, toda postura corporal pasa por la respiración. No hay forma que sea diferente. Eso lo hablan los budistas hace 5.000 años atrás. Y ya lo toma la psicoterapia ahora ya, la respiración holotrópica, ¿no? El mindfulness, la gestalt, la tendencia contemplativa, ¿no? El yoga, ¿sí? Que ya eso ya está estudiado hace 30 años, que lo vienen estudiando la neurociencia del bienestar. Ahí yo les recomiendo que escuchen siempre recomiendo lo mismo a las personas que me conocen, no me haya actualizado, a la Nazaret Castellano,
¿sí? La Ana Fer Castellanos es una profesora doctora en neurociencia física, no sé, una mujer brillante, ¿no? Y que ella viene estudiando a nivel de neuroimagen y todo eso, ¿no? O también pueden encontrar al doctor Richard Davison, o David Richard, no David Richard de Los Cuatro Fantásticos, Richard Davison, sí. Que él también viene estudiando hace rato la tendencia contemplativa, porque la neurociencia venía estudiando el cerebro enfermo, ¿no? Hasta los años 70 más o menos, cuando se hace el boom de la ampliada de conciencia, con los psicodélicos, todo eso, ¿no? Y grandes académicos, ¿sí? Como John Kabat-Zinn, el Richard Davidson, ¿sí? Comienzan a estudiar los estados contemplativos y comienzan a traer a monjes budistas a los laboratorios en las universidades de neurociencia y empiezan a cartografiar sus cerebros en estados meditativos, ¿no? Y ahí empiezan a plantear las hipótesis, ¿no? De la neurogénesis, ¿no? De cómo cuando guardamos silencio el sistema nervioso se vuelve a reconectar, y también vamos a estar practicando ese tipo de experiencias porque van todas unidas, ¿no? Para poder entrar al cuerpo primero tengo que poder aprender a tomar atención, y aprender a tomar atención significa aprender a darme cuenta cuando estoy distraído, cuando no estoy aquí y ahora, ¿sí? No se trata de no distraerme, porque la mente está todo el rato dando vueltas, enjuiciando, criticando, etcétera, porque es su función, no protegernos, es una defensa, es una protección, ¿sí? Entonces, cuando entramos en estado contemplativo, tiene que ver mucho con el darse cuenta de la Gestalt, que paralelo, ¿no? Podemos tomar esa posición de autoobservación, ¿sí? Dar un pasito atrás. Y para eso es la respiración y para eso es el movimiento del cuerpo, y eso es lo que vamos a estar trabajando en el segundo módulo, ¿sí? Para ya luego entrar, boom, con todo hacia la experiencia reparadora del juicio en cada uno de nosotros, y ahí vamos a aprender a cómo hacerlo. Van a tener prácticas entre ustedes, siempre son prácticas entre ustedes, ¿no? A mí me gustaría porque veo aquí que está la Carmen, está la Gaby también está la Sole, ¿no? El Pablo también está tomando el curso ahora de abundancia. Si pudieran compartir un poquito cómo ha sido, con el riesgo de que me encuentren mal, enjuiciando todo. Si pueden compartir un poquito cómo ha sido para ustedes el estar como en los cursos. No quiero como, porque yo hablo porque lo hago yo, entonces es como muy de cerca la recomendación, ¿no? Entonces me gustaría como escucharlas, si es que quieren, ¿no? Como, ¿qué ha significado para ustedes los procesos que han vivido? Porque la Carmen y la Sole fueron compañeras, ¿sí? La Gaby también estuvo participando en el curso de Mindfulness que terminó hace poquito, y el Pablo y la Giovanna también está en el curso de abundancia, gratitud y dinero, ¿no? Así que me gustaría como que pudieran dar su opinión y luego yo planteo una última experiencia para poder ir cerrando ya, porque ya llevamos una horita conversando. Yo quería decir que no ha sido fácil, pero sí me ha ayudado en varias cosas sobre la manera en que estoy soltándome con la gente. Ah, bueno. Bien, Pablo, gracias. Hola, ¿cómo están? Dale, Eh, a mí me luego la ayudó Carmen. más yo hice mindfulness, más en el momento presente y tener más registro del cuerpo, tener la costumbre de detenerme y ver cómo estoy respirando, cómo me estoy sintiendo y qué información me trae el cuerpo. Eh, y si, bueno, y si no me gusta cómo lo estoy sintiendo, o calmarlo, porque a veces está medio alocado, pero no sé por qué. Y eso me sirve a traer tranquilidad. Y sé que eso repercute en la salud. Así que fue muy revelador y bueno, y tiene mucha información, fue muy lindo. Gracias, Gaby. Buenas noches con todos. En la experiencia que yo he vivido en los cursos, lo que más rescato es darme cuenta, ¿no? Han habido varios momentos en estos últimos meses donde
he podido darme cuenta de quién estaba siendo, ¿no? Qué personaje estaba en mí. Y eso es algo maravilloso porque me daba esa oportunidad de que se puede cambiar, ¿no? Puedes hacer ese cambio o por lo menos reconocerlo y decir, ah, ya me doy cuenta quién estoy siendo ahora, ¿no? Y las meditaciones, obviamente que sí hace esa conexión con nuestro cuerpo que es bastante interesante, ¿no? Para descargar memorias. Pienso, bueno, para mí es esto un poco inicial. Pienso que voy a seguir experimentando, ¿no? Pero eso quería comentarles. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias. Bueno, Bueno, haber participado en el curso igual fue bien enriquecedor y además que, claro, con la Carmen fuimos compañera y el hecho de trabajar las temáticas y darte cuenta que no eres el único que pasa por eso, no eres el único que tiene vergüenza o no te gusta mostrarte vulnerable. Y ver que eso también pasa en los otros integrantes de los grupos, también es súper enriquecedor. Junto con también aprender de uno mismo, poner en manifiesto cosas que uno no sabía que estaban y aparecen. Y yo creo que lo que favorece mucho son los trabajos prácticos que tú haces. Porque si bien hay teoría, pero en la práctica como que uno la entiende más. Sobre todo cuando uno es disperso y se atento rápidamente. cuando yo. Cuando yo, cuando yo me pongo dispersa constantemente. Ajá. Poca Sole, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? Giovanni. Y yo también apoyo de todo, porque las prácticas son muy buenas. Y desde mi punto de vista, bueno, yo ahora estoy más en el presente, ¿no? Estoy más viendo mi interior. Estos días, estos meses que hemos estado trabajando la gratitud, a mí me ha ayudado bastante porque he visto el cambio, el antes y el después y tratar de controlarme en el enjuiciamiento, enjuiciar, he estado en este lado del rencor. Entonces, he visto desde la última sesión que tuvimos, veo la gran diferencia, ¿no? De estar en esa posición, ese ángulo del rencor que tanto daño, tanto me afecta. Y al mismo tiempo también me voy dando cuenta de los patrones que estoy teniendo, que me están perjudicando. Me doy cuenta y es lo que yo quiero profundamente es ya cambiarlos, tratar, o sea, los acepto la vida así tal cual es. Eso es lo más importante, acepto la vida tal cual es. Solamente quiero hacer estos cambios que me están perjudicando. Hasta donde estamos avanzando, a mí me parece formidable. Muy, muy, muy Maravilloso. bueno. Sí, porque la clase pasada trabajamos el rencor hacia mamá, ¿no? Porque en el programa Abundancia, Gratitud y Dinero, ¿sí? Desde la perspectiva sistémica, mamá es la primera abundancia, porque fue la primera que te tomó en los brazos, estuviste en su panza, ¿no? O sea, estabas ahí, ¿no? Abundante de calorcito, ¿no? Y te llegaba todo lo que necesitabas en esos momentos. Entonces, en ese programa trabajamos con una experiencia sistémica de reparación, ¿cierto? Con un triángulo a la imagen de mamá, ¿no? Todo bien interesante. Gracias, Joana, por tu retroalimentación, porque que te sirvió. Entonces, vamos a hacer algo. Les voy a mostrar el programa, pero les voy a mostrar como los módulos para que vean los contenidos y luego vamos con una experiencia de cierre, ¿ya? Vamos a ver, compartir. Este es el PDF, ¿cierto? Del logrando enseguida. ¿Sí? Entonces en el PDF van a encontrar, no lo, pero está como video.
Ya, en el PDF, ¿cierto? Ahí está la pantalla, ¿no? Como la portada. Luego van a encontrar la presentación del curso, pero no la vamos a leer ahora, ¿sí? ¿Qué pasa? La presentación. Entonces sería como la dinámica que vamos a ir haciendo, ¿no? Como, como una espiral, ¿no? El viaje que estamos proponiendo, ¿sí? La conciencia para comprender, regulación para sostener y transformación para liberar, ¿sí? Como la espiral que vamos a ir haciendo. Eh, entonces, esto está basado en el proceso experiencial reparador del trauma, que es una perspectiva de integración, ¿no? Que son las perspectivas que yo le he nombrado, de las constelaciones, la perspectiva sistémica, la psicoterapia gestal, que viene como del humanismo, del existencialismo y lo personal, ¿cierto? Y también, sobre todo, las 7 actitudes básicas que nos plantea el mindfulness, ¿no? Que creo que son fundamentales para poder como entrar en estos procesos de recuperación personal, de autoconocimiento, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar como estudiando y proponiendo, ¿sí? Y entonces la modalidad es online, en vivo, las clases quedan grabadas, eh, pero como no son clases teóricas solamente, o sea, yo te diría que la gente que está acá lo puede corroborar, ¿cierto? En total sería así como en proporción, sería como 80% de práctica y 20% teoría. La teoría la tienen en un classroom, ¿sí? Donde yo mando los apuntes, mando videos, mando libros, ¿cierto? Y quien quiere ir a profundizar puede tomar el apunte, lo lee, puede tomar el libro. Yo recomiendo ciertos capítulos que son importantes, también hay ciertas tareas que vamos a ir haciendo, ¿sí? Eh, y luego en las clases nos dedicamos a practicar con nosotros mismos y también yo de repente muestro las, la- el apunte que les mando al classroom, ¿sí? Para ir comprendiendo lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, el primer módulo trata de comprender nuestra historia y las implicancias sistémicas que tiene, ¿sí? Y ahí están las fechas, es el 12, el 26 de marzo, el 5 y 9 de abril. ¿Por qué nos saltamos una semana ahí? Porque yo viajo, desde el año pasado, no, antepasado, estoy formándome en terapia corporal integrativa en Perú, en Lima, que vienen los profesores de España a hacer la formación de terapia corporal. Y ya la semana del 17 o 18, 19 jueves 19 que nos tocaría, yo estoy en mi último módulo de formación allá en Perú. ¿Sí? Entonces voy a estar en eso esa semana, por eso me salté hasta el 26. ¿Ya? Sería entonces el 12, 26, el 5 y el 9 el primer módulo. El segundo módulo sería el 16, 23, 30 y 7 de mayo. ¿Sí? 16, 23 y 30 de abril y el 7 de mayo. Y el último módulo es el 14, 19 y 28 de mayo y el 4 de junio. ¿Sí? Ahí está el objetivo del primer módulo, pero ahí están los contenidos, ¿sí? Lo que veníamos conversando. La mirada de campo y su aplicación, ¿sí? Fundamento de la psicología humanista, principio y actitud de la psicoterapia gestal y principio y actitud de la constelación familiar, ¿sí? Y vamos a trabajar la biografía emocional con algunas preguntas también de dónde vengo, quién soy, estoy siendo, hacia dónde voy, ¿sí? Como foco atencional. Y de la biografía emocional van a salir varias cositas interesantes de cada uno de nosotros. Yo he hecho como 5 biografías en todas la mayoría de las formaciones en el punto de vista humanista, por lo menos las escuelas que yo he ido estudiando, que son la del Claudio Naranjo, que es la de Adriana Snaque, son los programas SAT de Claudio Naranjo, o ahora con la terapia corporal también, que también viene de la mano de la Gestalt, del Enneagrama, de lo propuesto por Wilhelm Reich, ¿no? Que es la terapia corporal, piden biografías para poder entrar al curso, ¿no? Biografías que son, no sé, mínimo de 5 hojas o un poco más, ¿no? Porque ahí tú puedes ir, cuando lo escribes, puedes ir dándote cuenta y puedes ir asumiendo ciertas cosas. Yo en la última que hice, que fue para el curso que hice con la Vania Reicher, que era este libro que yo te cuento, La infancia y la edad sagrada,
Me di cuenta de todo el desorden, como había escrito 4 antes y no lo había visto tan claramente. En la quinta que hice, me percaté del desorden que había dentro de la familia cuando nací, ¿no? O cuando me criaron, ¿sí? El segundo módulo, reconozco la herida y activo recursos internos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de heridas tenemos? ¿Sí? Entonces ahí el contenido tiene que ver con la perspectiva corporal, ¿sí? Y ahí hablamos sobre el mapa de psicodesarrollo, el desarrollo psicosexual que plantea Wilhelm Reich y que lo toma Lowen y que también lo elabora la Evania Reicher, ¿no? De cómo en la edad de la panza de la mamá hasta más o menos los 8 años, el sistema nervioso se desarrolla y cómo en ese desarrollo, dependiendo de lo que ocurre a nivel vincular, se van generando ciertas defensas, ¿sí? Y desde ahí también aparecen nuestras formas de ser, o sea, el carácter órico, ¿sí? Y ahí ya vamos hablando del trauma severo, trauma complejo, donde investigamos la perspectiva del Vincent van der Kolk y del Peter Levine, ¿sí? A través de estos 2 libros, que es Curar el trauma y como le dije que se llama el otro, el cuerpo lleva la cuenta, ¿sí? Estoy pasando bien rapidito porque ya llevamos bastante conversando y no creo que se aburran. Y ahí ya el último módulo, ahí me pasó otra vez, ahí está. Transformo el juicio y modifico mi forma de vincular, ¿sí? Y ahí ya empezamos a trabajar netamente con el juicio una vez comprendido lo anterior, ¿sí? Una vez pasado por mi historia, ver las creencias, de dónde viene, ¿cierto? Luego cómo eso se fue vinculando con mi forma de ser y cómo posiblemente hay una herida que trabajar, que está el sistema nervioso tomado, ¿cierto? A ver qué tipo de heridas son, ¿cierto? Cuál es la perspectiva del Vincent van der Kolk, del Peter Levine, de cómo esto se repite y cómo este patrón que estamos conversando también hoy día tiene que ver y se vincula con esta herida del sistema nervioso y cómo eso genera cierto tipo de defensa, ¿sí? Vamos a ir comprendiendo eso para luego entrar a trabajar el juicio, ¿sí? Y cómo es el juicio es una situación vincular y la crítica y la autoexigencia y la vergüenza y la culpa, ¿cierto? Son vinculares, ¿no? Aparecen en el campo, aparecen en las relaciones, sobre todo en las íntimas y con nosotros mismos, ¿sí? Y ahí ya trabajamos netamente con experiencia sistémica de reparación, ¿sí? Ok, estos son los valores de este curso, ¿sí? Para los primeros 6 cupos, la mensualidad sería, en pesos chilenos, serían 44.000 pesos, en dólares serían $52, ¿sí? Y el valor regular del curso son 58.000 pesos chilenos y 64.000 pesos, eh, 64 dólares, ¿sí? Si pagas el curso del contado, hay un 15% de descuento, ¿sí? Del valor total. ¿Ya? Hay una inscripción de 16.000 pesos chilenos o $22, ¿sí? Son los valores del curso. El formato de pago se puede hacer por PayPal o Western Union si estás en el extranjero. Bueno, pero eso sale en el brochure, ¿sí? Si yo lo mandé, parece al grupo, o si lo necesitan, se pueden comunicar con la Denise o conmigo mismo, me escriben y yo les mando el brochure y vamos viendo también como la necesidad particular de cada uno, ¿no? No, todo es conversable, todo se puede llegar a acuerdos si es que se necesita, ¿ya? Ahí está también lo que va a poner el certificado y eso soy yo, como una pequeña referencia, y ahí se. No quiero que dejar pasar la oportunidad de poderles dar esta práctica, que es una práctica antigua, ¿no? La que vamos a hacer, posiblemente, si han estado en otro tipo de cursos de esta manera, de esta forma, lo han hecho ya. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta antes de entrar con la práctica final? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, ya. Carmen. Él decía el curso, si se paga, el total del curso es el 15%, o sea, Sí, los 3 módulos.
Los tres módulos, claro. Ya, Ajá, eso quería saber. gracias, Carlos. Entonces, vamos a ir con la práctica final, ¿ya? Y lo primero que muevas un poquito tu cuerpo. De repente, cuando ya tenemos más confianza con el grupo, bailamos un poquito, ¿no? Ponemos música, bailamos, nos movemos, generamos movimientos diferentes a los cuales estamos acostumbrados a hacer, ¿cierto? Como para flexibilizar un poquito el sistema nervioso. También trabajamos a nivel de ejes musculares, ¿no? Porque el carácter o el ego o la neurosis o el trauma, etcétera, no está acá, como les decía, sino está en el cuerpo y también está en nuestra musculatura, ¿sí? Entonces vamos soltando, ahí hay diferentes ejes, hay 7 ejes descritos por Wilhelm Reich, de donde se conforma la coraza muscular, ¿sí? Está el eje ocular, el eje de la mandíbula, el cervical, el torácico, el de la panza y el eje genital o de las caderas de la pelvis, ¿sí? Entonces vamos trabajando también en ese movimiento para poder desbloquear la coraza muscular que nos permite también sensibilizarnos, ¿sí? Y en la sensibilización podemos entrar un poquito más, encontrar más coherencia entre lo que sentimos, hacemos y pensamos, ¿no? Ok, vas a respirar profundo, juntar por la boca, inhala, exhala, vas a cerrar un poquito los ojos, ¿sí? Y es una experiencia bien simple, posiblemente ya la han hecho anteriormente, no sé. Eh, pero vamos a trabajar un poquito a nivel cognitivo y corporal, ¿ya? Entonces vas a hacer una lista, vas a abrir los ojos, vas a hacer una lista de, ojalá, 8 situaciones de tu vida cotidiana, pero comenzando con debo o tengo que. Por ejemplo, tengo que tomarme un mate todas las mañanas, o debo tomar café en la mañana, o tengo que ir a comprar el pan, o debo sonreírle a mi pareja todos los días, o tengo que lavar la ropa, o debo hacerme comida saludable, o etcétera, ¿sí? Una lista de situaciones X, las que te vengan, no busques, no olvides ser tanto, ¿sí? Es algo simple, ¿sí? Tengo o debo. Pues, debo ir a ver a mis hijos. Tengo que no sé, subir las escaleras hasta el 18 piso todos los días. No sé. Debo salir al cerro a caminar. No sé. Cualquier cosa que te venga, haz una lista. ¿Debo o tengo? Cuando la tengas, levántame el dedito para saber que lo hiciste. Ya, Ya, Pablo, gracias. Ok, ¿estamos? ¿Sí? Ya. Entonces te voy a invitar a que lo leas en voz alta, pero con la intención de tomar atención en tu tono de voz y en cómo lo vas leyendo en voz alta, como que te escuches y que sientas en tu interior, que pongas la intención en observar cómo es el tono de tu voz, cómo es tu respiración, cómo se pone tu cuerpo cuando lo lees, ¿sí? En voz alta. Léelo en voz alta. Y observa lo que sientes, lo que pasa en tu interior, en tu piel, cuando lo lees.
Una vez que lo hayas hecho, levántame el dedito para saber que lo hiciste. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora haz otra lista con las mismas cosas, pero comienza con la frase quiero, elijo o decido. La misma lista de las mismas cosas, pero comienza con la frase quiero, elijo o decido. ¿Sí? Anota las mismas y léelo en voz alta. Disculpa, Daniel, la segunda es leer en voz alta, pero ¿cuál era la diferencia? ¿Cómo, Carmen, perdón? No entendí bien en la segunda qué teníamos que hacer. Ah, Disculpa. sí, o sea, hiciste la lista del deber, tengo que, ahora la Sí, misma lista, solo cámbiale el comienzo, que era quiero, elijo, decido, ¿sí? ya, Y lo ok, lees también en voz alta con la intención de observar qué es lo que te pasa cuando lo lees en voz ok. alta, cómo se pone el tono de tu voz, cómo se pone tu cuerpo, cómo se pone tu respiración, etc. ¿Sí? Lo mismo, ¿sí? Solo Gracias, que esta gracias. lista ahora comienza con quiero, tengo o decido. Va, quiero, elijo o decido. Y observa si hay un tipo de diferencia. La Gaby dice que sí. ¿Qué dijo la Gaby? ¿Qué le pasó a la Gaby? A ver. Y es más liviano, se siente más liviano. También se siente em, como que intervengo, o sea, no es que me estoy dejando llevar por la vida, estoy tomando mis decisiones. Mm, maravilloso, Gaby, gracias. Oye, sí, fíjate, perdón, Daniel, llegué y me Diga, puse diga, a diga, hablar. Ana. No, que me pasa que es como reconciliarse con los deber ser, o sea, en el fondo el ponerle la palabra quiero, elijo, inmediatamente, automáticamente me reconcilio, es algo que estoy haciendo y es una manera de mirarlo como amorosamente, ¿ah? Como algo que se siente mejor cambiando esa palabra. Eso me pasó. Gracias. Es algo como de mirarlo amorosamente. ¿Sí? Ah, Sí. ¿qué pasa si lo dices también así como en primera persona? Es como mirarme amorosamente. ¿Cómo te resuena eso, Ana? Mejor, po. Mejor. Sí, mucho Dilo, mejor. dilo, es mirarme más amorosamente. Dilo, dilo, para que veas cómo te Eh, queda. es mirarme más amorosamente. Eso. A mí. Bien. Ah, sí, claro. Yo me miro a Sí, mí ajá, más amorosamente. ajá, sí. Qué Sí, bonito. gracias. Buena. Gracias. Sí. ¿Quién más quiere compartir si algo, alguna sensación diferente entre el debo y el quiero? ¿No? ¿Por Me qué, costó, Carmen? Perdón, Pablo, Carmen. mira, Ya, yo voy primero. Cuando es, debo hacer, siento tensión en los hombros y en la espalda, ¿no? Ujú. Y cuando cambio a decido o elijo, no se nota ninguna tensión y es más, me da una emoción de alegría porque me hace ver el beneficio que hay detrás de esto, ¿no? Y es bonito, se siente bien. Qué bonito. Sí, siente bien en el cuerpo. Nos sentimos bien cuando elegimos, decidimos y queremos. ¿Sí? Pablo. yo elegí la palabra querer y me costó menos el debo que querer. Ajá, claro. Sí, también puede pasar. Gracias, Pablo. Eh,
¿Alguien más quiere compartir antes de yo meter mi cuchara? Sí, yo también de la misma manera, Daniel, al principio sentí el peso, un peso, ¿no? Debo de levantarme temprano, debo de hacer ejercicios. Cuando lo cambio por elijo, me acepto así tal cual soy, ya, y con felicidad, con alegría, así como dijo Carmencita. Muy bonito. Sí, y es Ahora súper sí. simple. ¿Sí? Si Ahora tuviéramos como, posiblemente esta experiencia lo vamos, gracias Joana, posiblemente esta experiencia lo vamos a realizar en el curso, ¿no? Pero más o sea, ahora no estamos hablando, ¿sí? Pero si la llevamos al cuerpo, lo podemos profundizar mucho más, ¿no? Y podemos hacer esto que plantea Peter Lavin, que es una pendulación, ¿no? Entre el deber ser y el quiero, elijo, ¿no? La pendulación es lo mismo que lo plantea la Gestalt del trabajo con polaridades, ¿no? Entro en un programa, que en este caso puede ser un programa, me refiero como una vivencia del deber ser, que se puede sentir más pesada, ¿no? Y luego pendulo o me muevo hacia el quiero, elijo, decido, ¿no? Y en ese contraposición, lo que va pasando es que el sistema nervioso se empieza a flexibilizar y empieza a, boom, ¿no? A reconectarse, ¿sí? Porque más allá de lo que nosotros digamos, es la experiencia sentida en el cuerpo, en totalidad, ¿no? O entrando en eso, poniendo la atención, en lo que genera la recuperación del sistema nervioso, ¿sí? O sea, es la atención plena hacia el movimiento y hacia la sensación del cuerpo, hacia la voz, hacia la respiración, hacia la musculatura. ¿Cómo se pone mi cuerpo cuando yo entro en esta propuesta de solamente cambiar una palabra, ¿no? Como lo dice Maturana, el lenguaje crea realidades, ¿no? ¿Sí? Y ahora lo estamos experimentando y podemos decir, Maturana tenía razón, ¿sí? En la experiencia subjetiva de cada uno de nosotros. Con esa bonita frase voy a cerrar. Creo que ahí le puse la guinda de la torta, ¿sí? Bueno, eso. Comentarios, dudas, yo creo que ya hemos estado 1 hora y media juntos, ¿sí? Así que les doy las gracias por la presencia. Si tienen alguna duda, algún comentario, si se quieren sumar al curso, me lo pueden escribir por el WhatsApp. Posiblemente Denise o yo nos vamos a... Ana, diga. Ah, no, perdón, yo ya me inscribí. Eso. Ah, ya, Estoy lista, bien, sí, lo acabo de maravilloso. hacer. Ya, Sí, gracias, sí, gracias. gracias. Qué bueno. Entonces nos despedimos, les doy las gracias. Si requieren de algo, cualquier cosa, en términos de terapia o cosas así, mi agenda está abierta siempre. Así que ahí nos podemos juntar también si lo estiman conveniente, o nos vemos en el curso que van a ser 3 meses de desarrollo personal también y que vamos a ir aprendiendo todos juntos de todos. ¿Sí? Así que muchas gracias Ginny Castro, muchas gracias Carmen, Claudia, Gaby, Ana, Pablo, Giovanna, Sole y la Silvia Río que está ahí también. Sí, les agradezco mucho la presencia. No sé si me dan permiso para poder mandar la grabación al grupo también, porque lo tengo grabado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ningún problema? Ya, ok. Ya pues, Sole, muchas gracias. Abriste el micrófono. Gracias. Ah, ya. Gracias. Chao, gracias, nos vemos. Que tengan buena Chao, noche, buena gracias, que tarde. Nos descansen vemos. todos. Gracias a Chao, ustedes. chao, Chao. gracias. Gracias a todas, a todos. Gracias, Daniel. Mm.